Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ignacio Smulevich. En nombre del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, les doy la bienvenida a este ciclo conversatorio que vamos a estar llevando miércoles, jueves y viernes en horario estival de las 5 de la tarde en esta semana muy calurosa. Espero que disfruten este espacio que hemos preparado en conjunto con la Feria Chaco para abrir la conversación respecto de colecciones, de lo que el significado de lo que es coleccionar y llevar instituciones públicas en este contexto. Ya vimos que en el primer panel ya se está comenzando esta discusión. Estamos muy contentos de que estén acá y de que podamos reunirnos nuevamente pese al calor y que podamos compartir, generar vínculos latinoamericanos e internacionales. Que no irme tanto con la presentación. Nosotros hemos preparado este ciclo de conversaciones desde la Secretaría de Artes de la Visualidad para empujar un debate respecto del coleccionismo público y privado en base principalmente a la experiencia que se tuvo desde la formación de la Galería Gabriela Mistral, quien está aquí su director, Florencia Lowenthal, que va a la presentación de la galería en breve minutos, y a partir de tremendo impulso y empuje que se le dio al coleccionismo con la adquisición de 244 obras en el contexto de la pandemia, al inicio de la pandemia, al 2020. Esa adquisición ha motivado que como institución tengamos que hacer una profunda reflexión sobre nuestro rol en el sistema, en el ecosistema cultural, y qué significa coleccionar, difundir, cuidar, estudiar una colección. Entonces, hemos preparado 3 paneles. El primero de hoy es que vamos a conocer 2 casos acá de Chile y otro de Buenos Aires, dado que hemos invitado a Teresa Ricardi, que es la directora del Museo Sívori de la Ciudad de Buenos Aires, que es un tremendo museo que tiene una colección de más de 4.000 obras del siglo XX y del siglo XXI, que ejerce una labor fundamental en la ciudad desde los años 30 en adelante, y que con un edificio bellísimo al interior de un parque, que es el parque más grande de la ciudad de Buenos Aires, que organiza el Salón Anual de Artes Plásticas y a la vez genera una serie de programación, ciclo de exhibiciones, etc. Teresa nos va a contar mucho más detalle respecto a eso. Yo quiero invitarlos desde ya a que sigan nuestras redes, porque vamos a estar comentando todo lo que estamos haciendo en las redes del Ministerio y de Chaco. Que conozcan el sitio que hemos preparado, que se lanza esta semana. Se pueden conocer las 244 obras. Tenemos a su vez una obra en el Centro Cultural La Moneda, que está curada por Rita Ferrer, que presenta 13 de esas obras en el contexto de la fotografía contemporánea. Mañana vamos a estar conversando con Marita García del Malva, moderada por Jimena Moreno, nuestra encargada internacional. Y el viernes tenemos un panel muy importante con el director del Museo Nacional de Bellas Artes, Fernando Pérez, el equipo del Museo de la Solidaridad y nuestra secretaria ejecutiva, Uroto. Así que los invito a que estén a todo lo que vamos a estar reflexionando, y sin quitarles más de eso, dado que quiero el paso a nuestra invitada. Lo más importante aquí en el día de hoy, vamos a tener también un espacio hacia el final para que puedas consultar, y por supuesto van a estar durante estos días deambulando por las ferias, así que los invito a que las agarren y puedan conversar con ellas, porque tienen una tremenda experiencia, un conocimiento único en América Latina. Nada, sin más, Teresa, para que nos dé la experiencia de los Sívori, y luego damos paso a Florencia. Bueno, quería agradecer muchísimo a Ignacio, al Ministerio de Cultura, quería agradecer la compañía también de Florencia, a quien conozco y que sé que hace un trabajo increíble, a Alessandra, Feria Chaco, a Juan Pablo Vergara, que también estuvo gestionando ideas, pero sobre todo este acompañamiento y esta invitación tan linda. Bueno, también les voy a contar un poco brevemente el trabajo que realizó en el Museo Sívori, pero voy a darles un contexto para que puedan saber de qué trata este museo, que está en Buenos Aires, en Palermo, en los bosques de Palermo, y que en realidad tiene un entorno maravilloso que hoy vamos a ver un poquito
tratar de ver, o animarse un poco a través de estas diapositivas. Está perfecto. Ahí va, ahí va. Bueno, desde el año 33, año de su concepción, el Museo Sívori de la ciudad forma parte de uno de los más importantes de arte argentino del país y tiene una colección de más de 3.822 obras de arte desde el siglo XIX al presente y un fondo monumental de archivos y bibliotecas de más de 6.000 piezas. Estas pertenecen un poco a las colecciones de arte moderno y contemporáneo. ¿Quieres bajar? Perdón. Quería contarles también que el museo tiene una historia, digamos, hablando un poco de las colecciones de adquisición a partir de un salón mural que se realiza desde el año 45 y que a través de este salón, que se originó como el Salón de Otoño en el 45, hasta la fecha se incorporan obras de disciplinas tradicionales, porque es un museo básicamente de arte moderno y contemporáneo, de arte argentino en particular. Y estas son disciplinas tradicionales: la pintura, la escultura, el dibujo, el grabado, la fotografía y el textil. O sea que tenemos 2 salones que a través de eso incorporamos todos los años 15 obras. Acá un poco les muestro el lugar también, me parece que es interesante que lo puedan ver. Antiguamente era como una especie de confitería, digamos, que se la como el Hostal del Ciervo y que tenía que ver con ese lugar de recreación, está enfrente del Rosedal. Entonces es unos pocos museos realmente que tenemos en la ciudad con un parque y un área verde tan importante. Esto genera un flujo de público muy interesante que durante los fines de semana va a pasear por los bosques y bueno, entran, cubren este pequeño museo que está en este lugar. Uno de los trabajos más importantes que convoca, digamos, a trabajar sobre prestación es particularmente dado que tenemos un espacio que es pequeño, bueno, acá lo que se pueden ver también son sedes exteriores y un poco ese fue el desafío cuando llegué al museo, porque bueno, el museo tenía una serie de dificultades en términos edilicios que tenía que ver con el emplazamiento también y a partir del 2017 con la llegada, digamos, al museo nos encontramos este museo, que era un museo de proyecto interesante de integrar al jardín, pero básicamente el problema que tenía es que tenía salas abiertas en una zona de área deprimida, entonces el agua ingresaba por todos los lugares que se pueden imaginar. Entonces el primer desafío que tuvimos, pensando en las colecciones, y sabemos que los espacios públicos son difíciles, pero fue el primer desafío del Sívori, tratar de pasar ese momento amargo y tratar de darle el mejor lugar a las paredes que digamos por las salas de exhibición, empezar a mejorar ese espacio, que no hubieran humedad por zonas de las paredes y demás. Entonces lo que hicimos fue eso, un diagnóstico. Ese diagnóstico llevó casi, no sé, varios meses de trabajo y cuando yo ingresé se empezó a trabajar sobre una obra que ya habíamos programado, digamos, con la gente de la dirección de museo y a partir de eso se encarar como un espacio que intentamos imaginarlo como un museo de exhibición, características museológicas que permitieran albergar inclusive exposiciones internacionales, ¿no? O sea, a pesar de que tiene un tamaño pequeño, ¿no? Nosotros nos propusimos eso, hicimos un cambio total, hicimos casi un cubo blanco, que uno podría preguntarse qué pasa con los cubos blancos, pero bueno, en este caso fue una cuestión de mejora, digamos, del espacio y bueno, se cambió toda la zona de luminarias, se hicieron depósitos de agua también en las zonas del jardín para evitar, digamos, las inundaciones. Entonces, bueno, eso fue un proyecto que llevó casi 8 meses y eso nos permitió como encontrarnos hoy con esta sede donde tenemos unas salas renovadas que ganamos básicamente para la ciudad y que la verdad que este programa de mejoras se emprendió también como una apuesta a integrar del antiguo edificio y al tiempo darle como otro. Esto es un edificio que además está protegido de la patrimonial, lo cual quiere que mucho no se puede dar, digamos. Pero entonces, la acción que se había realizado en el 94 para que funcionara como sede, finalmente logramos como mejorar
y inclusive darle más metros cuadrados en la propia sala que estaban usando digamos, las salas como depósitos en las mismas salas. O sea, entonces había como mucha complicación de ese tema. Bueno, finalmente, otro también que nos encontramos como desafío fue que la colección es bastante olvidada. O sea, lo que se hacía era como un trabajo de especie de centro cultural que había dejado un poco ese marco museográfico de la colección. Había muchísimas exposiciones temporarias. Entonces lo que decidimos fue como volver a mirar la colección para ponerla en valor. Bueno, esta es la renovación que hicimos, también darle accesibilidad, digamos, temas que tienen que ver con accesibilidad que no tenía ninguno. Entonces, bueno, todos esos trabajos se digamos, en este programa. Tengo algunas fotos más que pueden ver, quedó el hall de acceso y se ve un poco toda esta zona de ventanamientos que se hicieron también para darle una mejora integral al lugar. Ahí se ve un poco también el jardín, que es un espacio increíble porque tenemos en este lugar hemos también trabajado muchos programas con gobierno, con la dirección de festivales y con distintos proyectos para hablar el museo con otros públicos que habitualmente venían al museo. Entonces nos pareció también permitía bueno, una nueva valor también de áreas de recreación del museo que no tenían demasiada circulación. Bueno, también se renovó todo otro espacio para sala auditorio, digamos, un poco pequeñita, pero la tenemos ahí. A veces también lo llamamos un espacio multiespacio, digamos, porque hacemos varios tipos de actividades. Finalmente, bueno, cuando teníamos que abrir, cuando teníamos que empezar a pensar cómo íbamos a enmarcar esta nueva mirada, una misión del museo, siempre pensé que los museos tienen que tener un gesto de performatividad importante porque trabajan con comunidades y al mismo tiempo tienen que abrirse a ellas porque somos un espacio público. Entonces, una de las cosas que decidimos trabajar cuando yo llegué fue un poco darle valor nuevamente a la colección. En el marco de la reinar esta sede, este museo, lo que fue trabajar un proyecto curatorial que implicó a todo el equipo. Y esto fue muy importante porque había como una enorme desazón, porque era como que mucho tiempo que el edificio estaba cerrado, que al mismo tiempo generaba mucho conflicto con algunas comunidades artísticas que de alguna manera se preocupaban si iba a abrir, no iba a abrir, en qué condiciones iba a abrir, cómo volvíamos, porque cambiaba una gestión. La anterior había estado 20 años, entonces bueno, era como, bueno, ¿qué pasa? Las preguntas. Entonces, bueno, se trabajó con un equipo que en ese momento eran más de 60 personas y hicimos un proyecto que se llamó Tierra, Caos y Germen. Y este proyecto partió de un programa curatorial que diseñé para pensar con el equipo cómo mirar de nuevo la colección, ¿no? Entonces, como tenemos dos salas, las dos salas dividimos tierra, dividimos caos, una, germen en la otra, como de poner en conexión estas dos salas, y el eje curatorial está sobre la tierra, ¿no? Básicamente, porque tenemos una colección moderna donde tenemos muchos artistas que trabajan sobre artistas. Tenemos una colección de artistas del pueblo, llamados artistas del pueblo, que son artistas de los años 20, que trabajaron desde una perspectiva política, social, anarquista, fuerte, donde son grabadores y tenemos varias colecciones antes. Por otra parte, tenemos una obra de Antonio Berni, que queríamos ponerla en valor, y también teníamos como determinados artistas que habían trabajado sobre una producción básicamente indígena de distintos lugares del país, y entonces como que justamente, ¿no?, la tierra era esa disputa. Entonces en una sala es el caos de estos distintos agentes sociales trabajando sobre esa tierra, y después del otro lado era como el lugar del nacimiento de distintos momentos que tienen que ver con el paisaje y con tenemos géneros que tienen la colección que nos parecía que era interesante ponerla en valor también, ¿no? Entonces, estos fueron los diseños que empezamos a imaginar para las colecciones. Acá se ve una de las salas con obra de Riganelli.
Aquí tenemos, bueno, la obra icónica de la lava Chacareros hacia el fondo. Y después empezamos a trabajar para serie de colecciones de cabezas de niños, que fue un género en los años 40 y 50. Y teníamos mucha obra de ese periodo. Y bueno, también, ¿no? Cuando uno se acerca a los acervos y a las colecciones y empieza a ver qué hay en esos acervos, yo no podía creer toda la cantidad de yesos de cabezas de niños que había o de maderas o tallas. Entonces, bueno, fue como la oportunidad de ponerlas en valor. Se hizo una investigación y una evaluación de casi 200 obras de momento, o sea que la puesta en valor también significó conservar, trabajar con los equipos de conservación del museo, con los equipos de archivo y de este trabajo a lo largo de varios meses. Entonces, en paralelo, cuando iba la obra, nosotros trabajábamos en el proyecto curatorial. Esto es un poco también la reunión de artistas modernistas sobre el paisaje, y ahí también lo que se advierte en este germen de nacimientos de esos paisajes es que la colección tiene una fuerte impronta pampeana, digamos, al registro. Entonces, para mí era muy demostrar otros artistas que trabajan sobre el paisaje por lugar imaginario, o quizás también trabajan con un elemento más selvático, ¿no? Teníamos obras o pinturas que responden a otras regiones del país, y eso también era algo interesante para trabajar, ¿no? Como, si bien obviamente el museo se llama Sívori por una obra que se llama Pampa de Eduardo Sívori, y es maravillosa, y que es la primera obra que en colección, bueno, queríamos mostrar ese otro lado, ¿no? Otro proyecto que también enlazamos en relación a la colección fue una muestra que hicimos que se llamó Links, colección Sívori, y lo que decidimos hacer fue trabajar un poco la colección, pero esta vez eligiendo 6 piezas claves de la colección y poniendo en relación otras piezas de la colección con esas 6. Entonces empezaban a armarse grupos, digamos, de obras, y la particularidad de esta es que decíamos que era como una especie de navegación analógica de imágenes y materiales diversos, donde pusimos en juego materiales gráficos, autobiográficos, catálogos, recortes periodísticos, piezas que teníamos en el fondo documental sobre los artistas. Así que eso también fue bastante interesante, porque la gente de los archivos, o sea, el equipo de archivos no participaba tanto en la museografía, y en bueno, fue como el punto de trabajo, ¿no? Bueno, también estas obras que hemos adquirido, que esto es una obra de Marx, es una obra muy polémica, pues es una obra bastante política y forma parte de una serie de obras de Marcia. Entonces, bueno, esta, por ejemplo, fue una obra icónica que pudimos poner en juego también para mostrar distintas adquisiciones que también hace el museo, no solo a través de el salón, sino a través de obras que realiza el museo y que también marcan como un de la colección. Bueno, finalmente creo que me voy a detener en un proyecto que me parece que este es un proyecto muy interesante, porque creo que aquí lo que pasó fue que decidimos trabajar sobre un proyecto más amplio realmente, porque nosotros teníamos en la colección un conjunto de obras de una Mariette Lidis, que es una artista austríaca que llega a Argentina en los años 40 para quedarse. Después de la Segunda Guerra Mundial huyó de Londres, donde estaba en ese momento, y cuando llega a la Argentina se instala, y básicamente el trabajo de Mariette fue el de trabajar como retratista. Era una artista importante que había sido invitada de alguna manera por la galería Müller, que era una galería que trabajaba muchísimo grabados y grabados importantísimos de artistas clásicos, ¿no? Por eso ella llega a la Argentina, porque podría haber ido a cualquier lugar, pero cayó aquí, cayó en Argentina. Entonces fue muy interesante. Al principio se vincula con el Grupo Sur y demás, y era y hacia el final de sus días ella dona una serie de casi 60 obras al museo. Y tienen una particularidad, son obras que de alguna manera
tienen un registro bastante particular. Son obras que parecen en muchos casos imágenes, una serie de imágenes de ilustración, pero también que son increíbles, son ilustraciones y grabados para libros de grandes editores y bibliófilos. Pero lo que nos parecía interesante justamente era como mostrar otro pasado de esta artista que ha revisado jamás, ¿no? Como que parecía que era una de la clase alta que retrataba que nos habían dado estos cuadros y básicamente no. Bueno, cuando empezamos a hacer el trabajo de investigación de Mariette, decidimos desarrollar una exposición, al mismo tiempo un programa público que estuviera atravesado por temas que tuvieran que ver con diversidad de género y al mismo tiempo trabajar sobre una transdisciplinariedad en los programas que tuviera que ver con la literatura, con el teatro, con la moda. Hicimos también no fue un catálogo, sino un libro, una publicación, que fue muy importante esa publicación, porque fue la primera que se desarrolló de manera completa sobre esta artista, que lo hizo Correa, que fue un coleccionista y un gran investigador. Y entonces a mí me parecía que era muy importante rescatarlo. Y digo esto de rescatarlo porque no había manera de mostrar eso en el museo. La gente no le gustaba, ni a los coleccionistas, ni a los mismos personas que estaban trabajando en el museo. Y entonces era como difícil levantar una colección que uno cree que tiene mucho valor, pero que como ciertas resistencias. Y cuando hicimos el trabajo de investigación, lo que notamos es que la vida era fascinante, básicamente. Entonces, lo que pudimos hacer fue trabajar con este coleccionista que nos prestó muchísimas obras, sobre todo obras de publicaciones y de ilustraciones, y nosotros pusimos en valor todo ese cuerpo de obras que tenemos en el museo. El resultado fue buenísimo porque pudimos también ver estos temas con diversidad. Cantidad del público de esa artista era gente quizás de adultos mayores, digamos, como que entonces empezó a armar como una especie de doble público que venía, gente muy joven, gente que era como habitué de Mariette. Entonces eso generó algo muy particular que me parece que esperamos en otro momento, pero que en el momento sí. Y también el programa público sostuvo mucho ese trabajo. Entonces, bueno, un poco mostrar las estrategias de trabajo para poner en valor esta colección. Hicimos trabajos en los programas públicos de performance, también de activación de distintas investigadoras sobre cuestiones de género. También trabajamos por ejemplo, trabajamos con un grupo de estudiantes del bachillerato Mochacel, el bachillerato trans que hay en Buenos Aires, y entonces con ellos hacían las visitas. También hicimos las jornadas de transgénero, también hicimos voguing. Hicimos voguing en el museo. Así que, y también por esos días el trabajo de María Gainsas, que es una increíble escritora, que nos gusta mucho cruzar con literatura y con teatro. Entonces hicieron como una pequeña visita guiada con el recorrido del último libro que había dado María Gainza, que es La Luz Negra, que trabajaba sobre Mariette Lidis, casualmente, ¿no? Bueno, por supuesto que también hacemos otras cosas, como por ejemplo, trabajamos sobre este proyecto que es un pabellón que se armó para la Semana de la Ciudad del Arte, donde pudimos trabajar también con un proyecto de de reactivación de obras de Margarita Paxa. En este momento yo estoy llevando el trabajo de investigación sobre Margarita, compilación que se va a realizar el que viene, probablemente que podamos presentar, que es un libro sobre escritos de Margarita, que todos estos trabajos siempre han sido muy potentes. En ese sentido hemos trabajado en este caso en particular, con el gobierno de la ciudad y con el Ministerio de Cultura para poder desarrollar este pabellón y instalar estas obras, ¿no? Bueno, y cierro con este otro proyecto que también pusimos como último trabajo de puesta en valor de la colección, que aquí también volvimos a pensar la colección desde un lugar específicamente en relación a
el montaje de la colección, ¿no? O sea, cómo se montaba en los años 40, trabajar con esos dispositivos y recrearlos, ¿no? Trabajamos con documentación e instalamos un poco la colección de una manera, bueno, haciendo esto, ¿no? Trabajando con estos dispositivos para pensar cómo se montaba, haciendo no solamente investigación de los documentos, también de las exhibiciones. También trabajamos en esta exposición con artistas, una convocatoria que hicimos del Laboratorio Federal, que eso invitamos artistas de todo el país a través de una convocatoria. Y bueno, participaron artistas de Corrientes, de La Plata, digamos, de provincia de Buenos Aires, de Salta, de Rosario. Esta también fue muy interesante para sacar la colección. Y en este proyecto lo que hicimos fue como un poco trabajar dos ideas. Por un lado, en la sala A trabajamos con un laboratorio en vivo y del otro lado trabajamos con esta historización del museo, y en parte lo que pensamos fue lo siguiente: con esta muestra íbamos a salir para la pandemia, después de la pandemia. Entonces lo que pensábamos era como, a ver, si en los años 30 es cuando nace el museo, que es el peor momento de la historia, digamos, de las acciones más fáticas, se hizo un museo y se empezó con ese proyecto, bueno, nosotros también, no pensamos un tiempo muy concreto, un tiempo largo, el tiempo que invita a pensar sobre las colecciones, que nos invita a estudiarlas, a contemplarlas, a no solamente generar los tiempos de gestión que siempre nos apremian, sino otros, y al mismo tiempo pensar en ese momento crítico en el que estábamos pasando, sin directamente hablar de eso, ¿no? Sino justamente trabajarlo desde poner en vivo, cómo curamos esas que están ahí. Entonces, fue eso, un trabajo de reparación, de conservar. Acá tenemos, por ejemplo, las que se fueron restaurando durante toda la muestra en vivo. Entonces está la restauradora ahí con el equipo, que hicimos trabajo también con distintas universidades. Y bueno, y ahí se puede ver a la izquierda restauradas las dos piezas, y esta a la derecha se puede ver como todavía está en ese proceso, ¿no? Esta muestra estamos con Sebastián Vidal Mackinson y trabajamos con este federal mostrando casi 200 obras también. Bueno, acá les muestro unas fotitos como para que vean. Por supuesto que también hacemos muestras temporarias, no sé, y contemporáneas. Pero bueno, acá estoy convocada para hablar de las colecciones. Así que les muestro un poquito esas que hicimos temporarias. Esta es una acción de Nicolás Robio. Acá un proyecto que se llamó Ecología, que trabajó Sebastián, con una obra de Uriburu al fondo. Obra también que es de Robio. Una exhibición que hicimos interesantísima sobre Giselle Freund, que pudimos traer en nuestra primera exposición internacional. Fue un proyecto muy interesante. Y otra cosa que tenemos en el corazoncito y que también trabajamos porque sabemos que es un trabajo de museos y comunidades, básicamente. En este caso, en el museo se desarrolla un programa de salud mental. Trabajamos con el Hospital Moyano y el equipo mental de gobierno de la ciudad, y estamos trabajando con un equipo ya grande, porque son como 20 personas que vienen al museo y ahí bordan todo el día. Entonces, esto es muy lindo porque estaban en otra sede del museo que era muy pequeña, no era muy saludable para mí el lugar que tenían. Entonces, bueno, pensamos y nos da mucha alegría porque también con las muestras hacemos algunas exhibiciones. Así que, bueno, un poco por ahí contarles esto y abierta a preguntas. Muchas gracias, Teresa, por tu presentación, que por el público en general. Qué alegría conocer la experiencia de lo que significa remodelar un espacio, enfrentarse a un parque, a la conexión de personas que muchas veces el contemporáneo les puede generar una barrera, pero al ver las exhibiciones se nota que hay una gran preocupación por la curaduría, por la investigación y cómo eso combina con la museografía, finalmente, que es la experiencia que tienen las personas al interior del espacio. Y creo que es algo que estamos avanzando muchísimo.
a estas transformaciones y esperamos que en el futuro podamos hacerlo. Por nuestro lado, queremos ahora invitar a Florencia, que es directora de la Galería Gabriela Mistral. Como ustedes saben, es un espacio, el primer espacio creado después del término de la dictadura, del retorno a la democracia, y que ha generado, además de una colección, ha generado... ¿Aló? Sí. Ha generado un programa exhibitivo constante durante los últimos periodos y que muy recientemente celebró sus años con un proyecto editorial muy y hoy día Florencia nos va a contar cuál es su perspectiva respecto del trabajo de colecciones. Así que nada, estamos muy contentos también del diálogo que se produce entre ambas directoras y entre ambos espacios, con sus diferencias, por supuesto, sabiendo que el museo está emplazado en un parque y la Galería Gabriela Mistral, bueno, Florencia nos va a contar dónde está emplazado. Bueno, hola, ¿se escucha bien? Sí. Nada, agradecer la invitación. Agradecer la invitación a poder contar un poco cómo funciona y qué es Gabriela Mistral. Agradecer también aquí a mi colega que la conozco porque ella hizo una curaduría en la galería que fue increíble. Trabajamos muy bien, recién nos estábamos acordando que fue una muy buena experiencia, nos quedamos las dos con una muy buena sensación de trabajo juntos. Teresa trajo a la galería una serie de artistas latinoamericanos. Fue una exposición de arte contemporáneo que en una próxima diapositiva les puedo contar un poquito más. Quiero agarrarme un poquito de la presentación que hizo Teresa porque se nota que por lo que presentó que el trabajo que hacen en ese museo es un trabajo orgánico donde todas las áreas están interconectadas y tiene resultado cada una de las actividades, acciones, exposiciones que hacen están conectadas unas con otras. Esa es la sensación que me dio y me quiero agarrar de eso porque para nosotros en la Galería Gabriela Mistral es también muy importante poder a partir de un eje ir trabajando las distintas áreas de la galería. Quisiera dar también un poquito de texto. La galería es un programa público del Estado perteneciente al Ministerio de las Artes y el Patrimonio. Es un programa de la Secretaría Ejecutiva de Artes de la Visualidad que tiene fondos propios que provienen de esa secretaría. Nosotros funcionamos 100% con esos fondos, no existen una asociación de amigos ni existen privados, sino que todo lo que hacemos tiene que ser en el marco del programa de la Secretaría Ejecutiva. Por lo tanto, es una pata más en el fondo de las actividades de la Secretaría. La galería es un espacio bien extraño en el sentido de que se llama galería a pesar de que tiene una colección de arte y a pesar de que no tenemos colecciones permanentes, o sea, exhibiciones permanentes. Lo que nosotros tenemos y hacemos siempre son exhibiciones temporales, fundamentalmente de arte contemporáneo. En los últimos 10 años hemos tenido un foco que está puesto en los artistas jóvenes y artistas de mediana carrera por distintas razones que han ido haciendo desde que comencé mi gestión en la galería. Entonces, nuestro público objetivo, digamos, o nuestros beneficiarios son los artistas, los curadores, los teóricos. Ahí ponemos todo nuestro capital en el fondo para ellos. Eso se ha dedicado entonces a la difusión del contemporáneo que promueve la creación, el conocimiento. Es una galería experimental. Queremos ver eso desde que sus inicios en el año 90 tuvo ese sello de ser una galería experimental y queremos mantenerlo, o sea, lo hemos mantenido por lo menos hasta ahora. Dentro de este marco quisiera también explicar un poco
ubicada en el centro de la ciudad de Santiago, en el edificio de Educación específicamente, y tiene que ver un poco con los inicios de la institucionalidad cultural de Chile. O sea, los inicios de la institucionalidad cultural partieron como una división de cultura y Ministerio de Educación. Entonces, por eso es que está ubicada en ese lugar. Tiene 30 años de existencia la galería y tiene un programa que es bien transversal y multidisciplinario, en el sentido de que tenemos las exposiciones, una colección de arte contemporáneo, una colección de publicaciones también, y también trabajamos a partir de los públicos objetivos que nos vamos interesando y buscando por distintos intereses institucionales. Al ser una galería institucional, por ciento, la elección de las exposiciones es importante para nosotros, es importante transparentar la manera en que seleccionamos esas exposiciones. Y tienen dos entradas, en el fondo, la selección de las exposiciones. Una es por concurso público y la siguiente manera de invitar o de tener exposiciones tiene que ver con el comité que se ha hecho en distintas oportunidades y a través de dar distintas brechas que a nosotros, institución, nos parece que son importantes trabajar, se hacen invitaciones directas. Entonces, por un lado están las convocatorias públicas, que son concursos donde los artistas postulan, se les asigna un presupuesto, se les hace un catálogo, se les hace un acompañamiento en el fondo a esa exposición, y la otra, al detectar brechas, como por ejemplo en anteriores hemos decidido o basado en la historia de la galería que han habido muchas exposiciones de hombres que de mujeres, hacer invitaciones a mujeres a ir achicando esa brecha, o si vemos, por ejemplo, que nos faltan artistas o no han participado o no han tenido oportunidad artistas que no sean de la región metropolitana o de Santiago, invitar artistas de regiones, o si hay un interés institucional específico por alguna razón particular, entonces en ese carril es donde entran las exposiciones a las cuales nosotros invitamos. Siempre la primera opción es la del concurso público. Voy mostrando algunas imágenes de la galería. Es una galería pequeña, todo esto. Es una galería que tiene 150 metros cuadrados. Tiene una ubicación gloriosa porque pasan por el frente de la galería cerca de 1 millón de personas al mes. Por lo tanto, todas esas para nosotros son potenciales públicos que tenemos que ir seduciendo de distintas maneras. Y lo que hicimos también en estas exposiciones es, también eso vino a propósito de personas que pasan por la galería, al frente de la galería, que es en el cívico, sacamos un muro que había hace 10 años, más o menos, que es de donde yo partí. Había un muro que paraba la calle de lo que sucedía. A partir de abrir ese muro, nos dimos también que había como un temor a entrar a un espacio que no tenía mucha señalética y no se mostraba mucho lo que sucedía adentro. Entonces empezamos a compartir y lo que sucedía afuera pasaba dentro de la galería, y a su vez viceversa. Hay muchos vendedores ambulantes también, por ejemplo, que están al frente de la galería, que para nosotros son importantes porque son nuestros primeros mediadores. La gente cuando pasa a comprar, qué sé yo, cosas a realidad, generalmente esos vendedores ambulantes saben lo que está sucediendo dentro de la galería, les preguntan, les cuentan, son como el primero. Entonces, bueno, en este caso estamos viendo una imagen de las últimas adquisiciones que hemos tenido en la galería. Hicimos una exposición sobre artistas mujeres que fue Paz Errázuriz, Museo Nacional de Arte, una artista, que
al revisar la lista de obras nos dimos cuenta que habían ciertos artistas que habían expuesto en la galería pero no teníamos sus obras. Así que comenzamos a hacer un contacto con cada una de ellas y todas quisieron participar y luego ingresaron esas obras a la colección. Ahora, en un minuto más voy a contar un poco cómo funciona la colección, pero antes quería como mostrar algo que para nosotros es muy importante. Nosotros tenemos una colección de publicaciones hechas en casa, hechas por nosotros. Son cerca de 150 publicaciones propias. Desde 1990 a la fecha, cada exposición que se ha hecho en la galería tiene su propia publicación. Por lo tanto, también encontramos que tiene un valor gráfico de primera línea para que aquellos interesados en saber qué es lo que ha pasado en los últimos 30 años de la galería pueden revisar estos catálogos, los escritos de la época. Es un material de investigación muy rico y por eso es algo que ha sucedido ininterrumpidamente desde 1990 y desde mi perspectiva eso tiene que ver con que es un espacio estatal y que ha habido una voluntad del Estado de mantenerlo. Porque muchas veces, no sé, los espacios, los museos están todo al vaivén, están a merced de lo que esté sucediendo en el mercado o con asuntos como de ese orden. En este caso, por lo menos, ha tenido una continuidad que es realmente importante para nosotros. Voy aquí. Estamos viendo este pequeño videíto en una de las publicaciones que hicimos, que fue un periódico a propósito en Punta Arenas, el Museo Regional de Punta Arenas, con parte de la colección, una curatoría que se llamó Ixunt Dracones, que Miguel Cáceres y Mara Segers fueron los curadores que vivían allá y que trataba un poco sobre la conmemoración de los 2 años de la navegación del Estrecho de Magallanes. Entonces, a propósito de ese hito, fuimos con las obras a Magallanes, a Punta Arenas, a hacer esta exposición. La colección. La colección es, como les decía, es una parte más del cuerpo de la galería, además de las publicaciones. Y nosotros en cada exposición que hacemos, desde 1990, tengo que repetirlo porque es bastante impresionante, todas las exposiciones son financiadas por la galería, por el Estado. Se entregan recursos honorarios para producción de obra, para montaje, para publicaciones, para hacer el catálogo. Es una buena cantidad de recursos que se invierten y se ponen a disposición de los artistas y los teóricos, los curadores, quienes sean los beneficiarios. Y pedimos una obra de la colección que es por donde ingresa a la colección. Una obra de esa producción que se hace, que nosotros financiamos en el fondo, ingresa a la colección de la galería o a la colección de la subsecretaría. No es una obligación, los que quieren lo hacen, no también. Siempre lo hacen, lo donan, porque nosotros tenemos un programa de puesta en valor de esa colección que les da seguridad de qué es lo que está sucediendo con esas obras. Esas obras están en un depósito del Centro Nacional de Arte Contemporáneo, que es de la Secretaría Ejecutiva de Artes de la Visualidad, también pertenece al Ministerio, y tiene un espacio que es un depósito que está acondicionado para tener las obras en ese lugar. Estos son algunos datos que no sé si vale la pena como revisarlos todos, pero
Hay cerca de 211 obras. Están catalogadas el 81% de ellas. Tenemos fotografía, escultura, pintura, curaciones. Están tasadas también. Tenemos una tasación de las obras y en total son como, pero fueron tasadas en el 2020, claro, y en el 2019, por lo tanto habría que como actualizarlo, pero es importante tener el valor total de la colección, cerca de 500 millones de pesos. También otros datos de la colección es que, bueno, hay una caracterización que son de mujeres, artistas hombres. También tenemos artistas representados por una pieza, artistas representados por más de una pieza. Tenemos los diagnósticos también hechos. Es una colección que está muy cuidada porque es pequeña también, no tenemos 3.000 y tantas piezas. Entonces es bastante más fácil llevar el control de lo que es aquí. Una colección que siempre estamos llevando a todos en el fondo. Y por último, que esto tiene que ver con la puesta en valor de esta colección, es que se han llevado desde el 2002 fecha, itineran año a año, se selecciona cerca de entre 15 y 30 obras dadas por distintas metodologías, a veces concurso para investigación, y se presenta una investigación y se hace la curatoría, y esa es la curatoría que itinera. Otras veces por razones también institucionales que nos interesan, invitamos a distintas personas a que hagan la curatoría, pero como pueden ver, ha estado en el Maule, en O'Higgins, son todas regiones de Chile, no ha salido de Chile. Ha estado en O'Higgins, Coquimbo, en el Biobío, el Paraíso, Araucanía, Lagos, Ñuble, Coquimbo, en fin, sigue. Hasta, bueno, a Punta Arenas, Magallanes, que era la exposición que les había comentado hace un ratito. Generalmente, itinerancias van con un paquete completo de mediación. En este caso se ven dos imágenes de una obra de Bernardo Yersun, que justamente esta obra no es de la colección, sino que acompañó el curso de esta exposición. Pidió que además de la obra que sí tenemos ahora en la imagen, que tenemos Bernardo Yersun, pusiéramos estas otras dos imágenes acompañando la exposición. Entonces se hizo una serie de trabajos de mediación con esto. Y aquí, bueno, lo podemos ver. Para nosotros es muy importante eso, porque la colección, pudiera decir algo que quizás no sea muy políticamente correcto, pero es importante para nosotros el valor educativo de esta colección que el valor patrimonial, a pesar de que obviamente tiene un valor patrimonial infinito, pero para nosotros como labor de Estado es muy importante saber que lo que estamos haciendo tiene algún tipo de impacto en nuestras comunidades. Eso. Muchas gracias, Florencia, Teresa, a las dos por su presentación. Yo creo que sumamente enriquecedor que nosotros conozcamos experiencias desde el mundo público, que tiene tantas dificultades, que tiene a veces un impacto altísimo. Yo creo que eso hay que reconocerlo. Es una forma que podemos llegar a pasar en el país también, no solamente en lo que sucede en algunos rincones. Por otro lado, también quiero destacar que ambos espacios, Florencia decía, un espacio pequeño, sin embargo, porque tienen esta convocatoria abierta, este curso curatorial, tanto para artistas como para curadores, hace que muchos de los artistas
piensen desafíos, obras que han tenido que salir los bordes de la galería, que han hecho trabajos con las comunidades aledañas a la galería, que han trabajado con artistas. Entonces, en ese sentido, posiciona una plataforma que es muy interesante para los artistas, no solo por lo que una disposición, no solo por el público, sino que también por todo significa después pasar a formar parte del programa de puesta en valor de su colección. Entonces, hay un tremendo despliegue de lo que se le ofrece a los artistas. Yo creo que en ese sentido hay que reconocer ambas instituciones con sus logros, con sus valores y también con los desafíos que presentan hoy en día para el presente. Es esta una forma, estamos pensando el coleccionismo, cómo podemos generar nuevas lógicas, cómo podemos pensar también respecto de lo que significa estar dialogando como instituciones al interior de una feria privada. Cómo eso podemos generar tensiones y también aprender de experiencias pasadas, porque como también decía Florencia, como decía Teresa, estas instituciones han surgido en momentos difíciles del país, en donde se estaba proyectando, donde se estaban haciendo cosas muy innovadoras, y ahora también es un momento interesante. Por ende, estamos reflexionando sobre qué es lo que significaría, qué es lo de ver nuestro futuro. En el almuerzo estaba con Teresa y le preguntaba, bueno, ¿cuánto diálogo tenemos Argentina y Chile a través de instituciones que tienen el mismo ADN, el mismo corazón? Florencia nos acaba de decir que ahí hay una tremenda oportunidad. La colección nunca ha salido del país, por ende ahí ya tenemos un diálogo. Espero que eso motive a que las instituciones dialoguen y formen vínculos y formen. Así que también quiero invitarlos ahora al público. Sé que estamos pasados del tiempo, con mucha paciencia, pero ya está refrescando, así que estamos más relajados. Quiero invitarlos a si tienen alguna pregunta a nuestras directoras, si tienen alguna consulta que le quieren hacer, ya sea aquí en el panel más formal, o bien también pueden esperar después y tener una conversación más ligera. Hola Teresa, muchísimas gracias por tu visita. Me encanta hablábamos un poco de esto de su dirección, un poco haciendo el juego de palabras un poco obvio, pero que permitía también pensar en las posibilidades de dinamizar o problematizar en torno a instituciones que poseen colección, que tienen una larga data. Para nosotros los 30 años de la Galería Gabriela Mistral es muy relevante, surge la recuperación de la democracia. Y bueno, y ustedes por ahí por el año, así que 30 y 30 vamos a buenas tríadas. Pero son colecciones, como hoy día no se intenta señalar con más ahínco, cuando son espacios que se hacen cargo de su labor tradicional, que cualquiera podría entender, pero se hacen más complejamente cargo de su historia, de los vaivenes de su historia. A veces las historias tienen y del emplazamiento del territorio, que también ha mutado en estos años en la galería, y también ha mutado en el parque, sin duda, que es el corazón, si no es el pulmón, es prácticamente como nuestro parque, donde estamos, tal vez un poco más grande, pero tiene ese carácter, ¿no? Que surge como de un carácter ciudadano hace tanto. Entonces, la pregunta para ambas es, ¿qué es la idea de lo situado, que está tan en boga y que a veces uno se da de que ciertos conceptos comiencen a adelgazarse? Son desafíos para ustedes en sus particularidades. Si hoy día está en boga lo situado, la relación con los públicos, en una relación de desarrollo continuo, el desafío de poner en valor, revitalizar, como tú decías, Teresa, y de hacer circular a nivel nacional, internacional, subregional, sur, las colecciones y los diálogos que pueden haber en contextos históricos, políticos, de esa producción artística. ¿Qué sería entonces para ustedes situado como desafío en ambos espacios tan relevantes para ambas ciudades? Bueno, gracias Alessandra
hay varias maneras de pensar lo situado, ¿no? O sea, por un lado se puede pensar desde el lugar del emplazamiento, ¿no? Físico, concreto. Y ahí hay un desafío enorme, porque nosotros tenemos un lugar que nos hace pensar muchísimo en relación a tenemos que trabajar, por ejemplo, a futuro y a un futuro, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con problemas ambientales que no, hasta ahora venimos trabajando muy poquito y muy tímidamente. Entonces digo, eso es algo que nos hace, por ejemplo, y eso es algo que queremos llegar a trabajar como un poco, por ejemplo, empezar a trabajar más concretamente con el parque, porque el parque es un espacio verde, entonces después convocar otro tipo de proyectos que nos inviten, por ejemplo, a ver inclusive las especies que tenemos en el museo, que sabemos que tenemos nativas, no, pero digo, nos parecería algo interesante como para trabajar y ensayamos una muestra de ecología, pero digo, no, hay algo ahí que nos interesa. Por otro lado, situado en relación a cómo pensar concretamente la colección, también es una forma de trabajar situada en el presente, diría yo, ¿no? O sea, sin el presentismo que nos cuenta Bishop, ¿no? O sea, que estamos solos, sino más bien trabajando en esa idea de contemporaneidad dialéctica que es fundamental en una colección, por lo menos como la que tiene el Sibori, que es una colección moderna, que tengo obra, o sea, que el museo tiene obra del 19, o sea, que hay que... Y para mí hacer ese laboratorial es fundamental, pero sin la comunidad no tiene mucho sentido tampoco. Entonces, ahí hay que ver con qué público se está dialogando, ¿no? Y particularmente para mí, para la visión que tenemos del museo, tanto los curadores que participaron en el museo o la gente con la que trabajamos en el área de investigación, tenemos una preocupación inclusive de trabajar la colección en términos de perspectivas de género también, porque por ejemplo la incorporación de obras del salón, como son obras muy tradicionales y son comunidades muy tradicionales de las plásticas, muchas veces, o sea, haciendo un registro de la incorporación de la colección, notamos que desde el 45 a esta parte, en los premios de categoría mujeres había 4. Desde el 45 a esta parte. Entonces, bueno, eso también, activamos un situado de decir, bueno, estos son temas. Entonces, desde ahí modificamos el instrumento, trabajamos inclusive con la comunidad del salón, como para trabajar ellos y ellas también, dar incorporación a trans, digamos, para que también participar. Para nosotros es muy importante hacer eso, porque era un museo que a mi modo de ver no tenía ese aspecto que trabaja sobre la inclusión, y es una política de performatividad del museo mismo. Entonces, para mí eso es interesante como diseño de trabajo. A veces no es tan fácil, pero bueno, ahí vamos, porque me parece que esa es la misión. Pero me parece que hay una es un museo que también está muy arraigado con el parque. Entonces hay una relación que me parece que se puede potenciar mucha gente joven que viene y da una vuelta y se pega la vuelta y entra, ¿no? Entonces alentamos mucho eso, y eso es lo que también nos ayuda a usar. Como hemos trabajado también con estudios de público muy concretos, sobre todo en algunas exhibiciones para pautar como en transsurrealismo, arte y diversidad de género, para entender bien cómo trabajar en esa dirección. Capacitamos a todo el personal también en distintas áreas, en la ley Yolanda, en todas las leyes, como trabajos de capacitación, para que justamente, o sea, se trabaje bien, se trabaje como amorosamente con la comunidad, con las distintas comunidades que tenemos ahí en el museo. Así que yo diría que situado, no sé si te lo expliqué, pero va por ahí para mí. Bueno, en nuestro caso trabajamos como con arte contemporáneo y es algo que nos guía de forma diferente. O sea, lo cotidiano o lo contemporáneo está presente en las actividades que hacemos. Ahora, los desafíos yo creo que tenemos en la galería es dejar de ser una galería de nicho, que creo que es lo que hay que hacer un trabajo muy fuerte
en diversificar los públicos, porque estamos cómodos con eso. Tenemos muchas visitas, tenemos 1000 visitas. Galería de Arte Contemporáneo igual es mucho en comparación con lo nacional, pero son siempre los mismos. Es un espacio muy de nicho, entonces ahí hay un trabajo bastante importante. Eso. Totalmente. Yo creo que, bueno, quiero agradecerles a las dos porque cada instancia que tenemos para reflexionar sobre estos temas son clave, ¿eh? Hay un aspecto importante que está transformando nuestros espacios de arte y me parece muy pertinente pensar que lo que estamos pensando sea hacia el pasado, cómo releer eso, y en eso la Galería Mistral, de su colección, de su proyecto de los 30 años, de tener ahora su acervo al interior de un centro de documentación que puede potenciar el estudio. Creo que son todas cosas que sirven para hacernos releer el pasado y buscar fortalezas y instalarlos en el presente con más fuerza, especialmente por lo que ambos espacios ofrecen. Porque ofrecen un tratamiento muy de calidad de cara hacia tanto el sector como hacia el público. Así que quiero agradecer a cada uno por su participación. Los invito a que continuemos el ciclo preparado con el Ministerio de Arte y el Patrimonio en colaboración con Chaco. Mañana seguimos a las 5 y el viernes a las 5, así que nos vemos. Muchas gracias.